Muy buenos días tengan todos ustedes este hermoso y maravilloso día. Hoy que estamos a 16 de enero, prácticamente vamos a la mitad de este maravilloso mes, transmitiendo desde esta hermosa ciudad de Denver, Colorado. Y siempre es un privilegio para mí poder compartir con todos ustedes. Y sobre todo, hoy quiero iniciar con una pregunta. ¿Tener éxito duele? ¿Ustedes qué creen? ¿Tener éxito duele? Cada quien va a tener su respuesta. Cada quien va a tener su respuesta. Puede haber diversidad en la respuesta, pero muy válida para todos. Y justo vamos a hablar este día de eso, del dolor. Pero el dolor no solo por la pérdida de algo. Y de hecho, a partir de hoy vamos a extrañar mucho a nuestra querida Josefinita, que hace justo una semana ella estuvo enlazada aquí con nosotros. No se perdió una conferencia semana tras semana. Pero el camino de cada uno de nosotros ya está predestinado. ¿Quién hubiera pensado hace una semana que estando enlazada Josefinita con nosotros en esta conferencia, para la tarde del mismo día ella pudiera morir? Jamás lo hubiéramos imaginado, ¿cierto? Y si alguien lo hubiera predestinado, tal vez diríamos que era una locura. Pero sucedió. ¿Y por qué sucedió? Porque la vida es así. Simplemente la vida es así. Así es la vida. Por eso tener éxito duele. Y si no nos duele es que no queremos tener éxito. ¿Por qué usted cree que las mamás nos quieren demasiado? Y yo le puedo decir más que el papá. Es cierto que nuestros papás nos quieren, sí, pero jamás como la mamá. Pregúntele a su mamá si le dolió tenerlo. A todas las mamás les ha dolido tenerlos. Por eso es que nos quieren demasiado. Porque tuvieron dolor. Pero el buen manejo del dolor nos puede conducir a un gran crecimiento. ¿Cuántas veces tenemos malas experiencias? ¿Cuántas veces tenemos situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Cuántas veces tenemos retos que no quisiéramos enfrentar? Desafíos que se presentan de una manera inesperada, que no los esperábamos. Y nos duele. Pero depende cómo manejemos esas experiencias, va a ser el resultado. Y hay personas que las manejan de diferentes maneras. Pero, ¿cómo responde usted? ¿Cómo responde usted normalmente a las malas experiencias? ¿Explota? ¿Se enoja? ¿Se cierra usted mismo emocionalmente? ¿Se aísla usted mismo en la experiencia? Todo lo que sea posible. ¿La ignora? ¿Cómo usted responde a una mala experiencia? Y sobre todo tiene que ver con nuestro negocio, tiene que ver en la vida diaria, tiene que ver en todo lo que hacemos todos los días. Hay personas que se aíslan. ¿Cuántas malas experiencias hemos tenido en la vida? Pero ¿cuántas malas experiencias vamos a seguir teniendo? ¿Cuántas malas experiencias usted ha tenido en su negocio, en su proyecto de Inmunotech? ¿Cómo responde usted normalmente a las malas experiencias en su proyecto de Inmunotech? ¿Explota con enojo?
se cierra usted mismo emocionalmente, se aísla usted mismo de la experiencia, todo lo que sea posible, deja de ir a las reuniones, deja de conectarse al sistema, deja de escuchar conferencias, deja de asistir a donde asiste la persona con la que usted tuvo mala experiencia o la ignora. Pero le quiero decir algo, mi querido líder. Cada problema o cada mala experiencia que se presente en la vida de cualquier persona solo es una oportunidad. Porque cada problema le presenta a la persona a sí mismo. ¿Qué le presenta a la persona? Perspectivas de su vida. Para que usted elija cómo quiere actuar o cómo quiere reaccionar. Positivamente o negativamente. Usted va a decidir qué perspectiva toma. Es por eso también, mis líderes, que muchas personas no crecen en este negocio. Porque todos los días tenemos que resolver problemas. Porque todos los días nos vamos a enfrentar a retos y desafíos que para muchos van a ser malas experiencias. Y muchos se aíslan, muchos corren, muchos huyen, muchos dicen, ¿para qué me meto en estos problemas? Esto no es para mí. Pero van a oír toda la vida. Se van a estar escondiendo toda la vida. Porque si va a China, también allá se va a encontrar con la misma situación. Cada vez que nos encontramos con una experiencia dolorosa, llegamos a conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Por eso la vida nos las presenta y nos da la oportunidad de que nos conozcamos más. El dolor puede detenernos, pero así en seco nos paraliza. O puede hacer tomar decisiones que no nos gustaría posponer. Tratar problemas que preferimos no afrontar. Y hacer cambios que no nos hagan sentir incómodos, que no nos causen dolor. El dolor nos impulsa a afrontar quiénes somos y dónde estamos. Lo que hagamos con esa experiencia define quién llegamos a ser. Si usted ha escuchado la historia de nuestro platino principal, Marco Álvarez, se dará cuenta por todo lo que él pasó. Perdió autos, estaba perdiendo su casa, tarjetas de crédito hasta el tope, deudas a todo el mundo, no encontraba la salida, vendía una cosa, vendía otra y no hallaba una salida. ¿Cree usted que no le haya dolido esa situación? ¿Cree usted que Nachito García de Alba, que está en una situación terrible, que tuvo que llevar sus hijos a vivir con familiares, sus suegros, sus abuelos, porque él no podía ni siquiera tener el sustento para ellos? ¿Cree que eso no es doloroso? Pero estos líderes que han hecho de esa mala experiencia, la han visto con una buena perspectiva. ¿Para qué? Para salir de ahí. El dolor puede detenernos, sí, pero el dolor nos impulsa también a salir de donde estamos. Y lo que hagamos con esa mala experiencia va a definir lo que somos realmente. Y yo le quiero platicar esta historia. Esta historia de una señora que se llama Cheryl Manguines, quien tuvo un dolor inimaginable. Alguien que pasó por una experiencia tan mala como una persona pueda soportar.
Una mañana a finales del verano, su esposo Tom salió a trabajar antes del amanecer y, como hacía con frecuencia, le dio un beso antes de irse. Unas horas después, Shirley se levantó, llevó a su hija adolescente y a su hijo a la escuela y procedió con la rutina diaria. Entonces recibió una llamada telefónica de una amiga preguntando si Tom estaba en casa. Después otra llamada con la misma pregunta. Ella sabía que algo pasaba, pero Ned no tenía ni la menor idea de lo que era. Cuando presionó para obtener una respuesta, la amiga finalmente respondió y dijo: han secuestrado un avión. Era la mañana del 11 de septiembre del año 2001 y el esposo de Shirley, Tom, era piloto de American Airlines. Durante horas, mientras la casa de Shirley se llenaba de amigas, vecinos, otros pilotos y personas de su iglesia, ella no podía obtener ninguna respuesta a sus preguntas. Pero cuando un auto llegó hasta su casa llevando al piloto principal de la aerolínea, ella supo lo que había sucedido. El vuelo 11 de American Airlines, en el que Tom había sido el copiloto, fue el primer avión que chocó contra el World Trade Center. Tom y todos los demás que iban en el avión murieron. Como la mayoría de personas que sobreviven a una terrible tragedia, Cheryl se las arregló lo mejor que pudo. Algunos individuos manejan bien las experiencias negativas, mientras que otros batallan. Según los expertos, en la estela de los ataques al World Trade Center, muchas personas sufrieron estrés grave, trastornos de estrés postraumático, depresión, trastornos de ansiedad general y trastornos de abuso de sustancias. A pesar de tener una conexión tan personalmente trágica con los ataques del 11 de septiembre, Cheryl se las arregló bien en esas circunstancias. Incluso 3 años después, escribió un libro que se titula Belleza detrás de las cenizas. Un libro que ella publicó. Y algunas de las frases de las cuales escribió en ese libro, una de ellas dice así: por injusto, irrazonable e imposible que parezca, seguimos teniendo trabajo que hacer después de que se produce una gran tragedia. Así es, mis queridos líderes. Seguimos teniendo papeles que cumplir. Seguimos teniendo responsabilidades hacia la familia y hacia los demás. La vida puede que haga una pausa durante un tiempo, pero no se puede detener, sea justa o no. Y esa es la realidad. Para muchos puede ser justa una situación, para muchos puede no serlo. ¿Cómo sería para Cherry? ¿Cómo sería? Pregúnteselo a usted. En medio de un dolor profundo, de algo inesperado. Pero Cheryl cumplió su papel con determinación y con fortaleza. Inclusive planeó el funeral de Tom, incluso habló en el funeral, lo cual fue algo totalmente alejado de su zona de comodidad. Se ocupó de sus hijos, comenzó a dirigir su hogar como madre soltera, a
aprendió rápidamente cómo tratar las dificultades de ser una viuda. Por ejemplo, el primer día de la madre que pasó a solas después de la tragedia permitió que amigas con buenas intenciones le convencieran de que fueran a algún lugar para que se distrajera, para que quitara la atención de la tragedia, etcétera. Ella fue totalmente proactiva y planificó el día para sacarle el máximo partido, no solo para ella, sino para sus hijos. Cada nueva experiencia se convirtió en una oportunidad para el crecimiento personal de Cheryl. Y ella dijo, estoy aprendiendo más cada día. Las circunstancias del 11 de septiembre me han obligado a examinar quién soy, a enfrentarme conmigo misma de maneras en que nunca tuve que hacerlo antes. Y siempre me he hecho estas preguntas. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué puedo hacer yo en Él por su poder en mi interior? ¿Cómo Dios me utilizará para tocar a otros? Estoy aprendiendo más sobre mí misma y sobre Dios, y estoy aprendiéndolo por mí misma, no mediante el filtro de Tom, quien fue mi esposo. Cheryl dice que no entendió hasta que Tom se tuvo que haber ido lo que su vida significaba. Porque antes había dependido totalmente de él. Y ahora estaba tomando la responsabilidad por ella misma. Y una de las áreas en las que Cheryl más creció fue hablar en público. Jamás lo había hecho antes del 11 de septiembre. Nunca había hablado en público. Y se convirtió en una gran oradora, exitosa. Y en uno de sus discursos dijo, nunca he conocido a nadie que diga, me encantan los problemas. Pero he conocido a muchos que han admitido que sus mayores beneficios llegaron en medio de dolor y grandes problemas. Y grandes problemas. De las cenizas del 11 de septiembre, de entre los escombros de aquel día, dice, pude salir para decir que soy más fuerte hoy que hace 10 años, cuando la entrevistaron 10 años después. Y dijo, siento que soy más fuerte, siento que he crecido enormemente, siento que tengo habilidades para crecer, para desarrollarme y para vivir a pesar del dolor. Y esto muestra, mis queridos líderes, que tener éxito duele. Tener éxito duele. La Madre Teresa de Calcuta dijo, ama hasta que te duela. Ama hasta que te duela. Si no te duele es que no has amado. Pero ¿qué sabe usted o qué sé yo sobre las malas experiencias? Todos las hemos tenido, todos las hemos tenido. Todos. No hay alguien que no haya tenido una mala experiencia. Lo que yo le puedo decir de las malas experiencias es que separa a las personas que prosperan de las que meramente sobreviven. Yo creo
que es el modo en que enfrentan a esos problemas o al dolor. Y esa es la razón por la que cuando usted le ve el lado positivo al fracaso, obtiene grandes beneficios. Este libro del lado positivo del fracaso que escribió este maestro John C. Maxwell, ¿qué nos enseña? Primero que nada, a tratar problemas y errores de una manera que nos van a ayudar en lugar de seguir con dolor y con daño. Segundo, utilizar las malas experiencias como peldaños para el éxito. Porque a nadie nos gusta tener dolor. A nadie nos gusta tener malas experiencias. Pero el dolor y las malas experiencias siempre van a llegar a nuestra vida. Solo depende de sus perspectivas hacia esas malas experiencias. De las malas experiencias, lo que sé es que todo el mundo las tiene. Usted las tiene, yo las tengo. Todo el mundo tenemos malas experiencias. Todo el mundo. La vida está llena simplemente de altibajos. El problema es que la mayoría de nosotros queremos solo altos y altos y no bajos. Y eso no es posible. Eso no es posible. Y creo que nadie logra escapar de las malas experiencias. Nadie logra escapar. Y quizás sea una de las razones por las cuales muchas personas abandonan un proyecto o abandonan su vida. Abandonan su vida en la depresión, abandonan su vida en una enfermedad, abandonan su vida en la ansiedad, abandonan su vida aislándose. Y simplemente abandonan. Podemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para evitar las malas experiencias o esas experiencias negativas. Pero le tengo una mala noticia. Ellas tienen su modo de encontrarnos y nos van a encontrar. Nos van a encontrar. Por eso enfrentémoslas, pero de la mejor manera. Enfrentémoslas proactivamente. Esas malas experiencias vienen cargadas de dolor. Enfrentemos el dolor proactivamente. Enfrentémoslo positivamente. Y si lo hacemos de esa manera, mis queridos líderes, saldremos triunfantes del dolor y de las malas experiencias y tendremos éxito. No importa quién sea usted, no importa dónde usted viva, no importa lo que haga o cuál sea su trasfondo, tendrá que tratar con las malas experiencias, tendrá que tratar con el dolor. Y esperar que el mundo nos trate justamente por ser buena persona, no es así. Es algo que nadie podemos evitar. Pero tenemos que tener expectativas grandes cuando se trata del dolor o se trata de malas experiencias. Segundo, a nadie le gusta.
Todo el mundo las tiene, esas malas experiencias del dolor. Pero segundo punto, a nadie le gustan. ¿A quién le gusta tener malas experiencias? ¿A quién le gusta tener dolor? A nadie le gusta. A nadie le gusta cuando está en medio de una mala experiencia, porque normalmente es doloroso. Pero si se maneja bien la experiencia, entonces se disfruta al hablar de ello después y se convierte en una gran historia, de éxito, en una gran historia de guerra. ¿Cuántas historias conocemos de nuestros líderes? ¿Cuántas historias conocemos en este extraordinario proyecto de Inmunotech? Historias de éxito, historias de salud, historias sumamente dolorosas, que ahora cuando nos las comparten, cuando las conocemos, vemos la gloria en cada persona. Todos ustedes han escuchado, conocen por medio del cine o la televisión a este gran actor ganador del premio de la Academia, Dustin Hoffman. Imagínense lo que fue para él y para otros compañeros actores en sus tiempos de inicio en su carrera, cuando estaban batallando para que alguien les diera una oportunidad. Y si alguien en ese tiempo le hubiera dicho a Dustin Hoffman que iba a ser exitoso, multimillonario, jamás lo hubiera creído. Jamás lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque él era camarero. Imagínense, era camarero, pero aspiraba a ser actor. Iba a que le dieran la oportunidad de hacer un casting y siempre lo rechazaban. Y fue rechazado siempre. Y vivió una vida de terrible rechazo. Y él odiaba que lo rechazaban. Llegó el punto en que estuvo decidido a dedicarse a otra cosa y no luchar por lo que él quería, que incluso aplicó para trabajar en una universidad de intérprete. Pero cuando manejamos ese dolor, cuando manejamos correctamente esas malas experiencias que a nadie le gustan, perdón, es cuando podemos tener éxito. Y hoy Dustin Hoffman nos puede contar su historia. Sufrió dolor para llegar ahí, por supuesto. Tuvo malas experiencias, muchas, pero las canalizó de una manera correcta. ¿Cuántas historias conocemos en Inmunotech dolorosas? O de líderes exitosos hoy que tuvieron muy malas experiencias. Malas experiencias en otro negocio, que fueron defraudados, que fueron engañados, que les prometieron cosas que nunca les cumplieron, que dejaron de creer, etcétera, etcétera. Tercer punto, pocas personas sacan experiencias positivas de las experiencias malas o negativas. Porque las dificultades de la vida no nos permiten quedarnos de igual. Nos mueven. Pero la pregunta para usted es la siguiente. ¿En qué dirección usted es movido, hacia adelante o hacia atrás cuando tiene una mala experiencia? Yo le quiero decir que cuando tenemos malas experiencias,
¿Nos volvemos mejores o amargados? ¿Nos limitarán esas malas experiencias o nos conducirán a crecer? ¿A usted lo limitan o lo invitan a crecer? ¿A usted lo vuelven mejor o lo vuelven amargado? Todo depende de lo que hagamos con esas malas experiencias. Todo depende de lo que hagamos con el dolor. Cuando llegan los momentos difíciles, mis queridos líderes, muchas personas no responden bien, no actúan bien, no son proactivos, habitualmente reaccionan negativamente. Esto me recuerda a algo que nuestros países hispanos, latinos, por nuestra cultura, ¿recuerda usted? En esos pueblos, en rancherías, que era bien común que las personas le ponían letreros a los camiones atrás en las defensas, leyendas que les ponían por ahí, algunas muy coloquiales, por cierto. Pero esto me recordó justo algo que leí hace mucho tiempo en esos camiones, en esos camiones de carga sobre todo. Y uno decía más o menos así: cuando el camino se vuelve difícil, es momento de dormir una siesta. Y cuando el camino se vuelve difícil en Inmunotech para usted, abandona, se retira, hace una pausa o también duerme una siesta. Qué lástima, ¿cierto? Qué lástima. Porque si no aprendemos bajo esas malas experiencias, porque si no aprendemos bajo ese dolor, que es esencial para crecer. Si no hay dolor, no va a crecer. Si no tiene malas experiencias, no va a crecer. Si no tiene malas experiencias, no va a tener éxito. La mayoría de personas exitosas siempre han tenido momentos sumamente difíciles en su vida. Como un punto clave para ese viaje de desarrollo y de transformación es el dolor o una mala experiencia. Si usted está dedicado al crecimiento, al desarrollo, a la transformación de su vida, entonces debe estar comprometido a manejar bien sus malas experiencias, no a huir de ellas, no a aislarse. Y todos tenemos un archivo del dolor. Usted tiene un archivo del dolor. Yo tengo un archivo del dolor. Todos tenemos un archivo del dolor. Usted tiene el suyo y yo tengo el mío. Y puede que usted o yo no hayamos experimentado nada tan dramático como lo que experimentó Cherry ese 11 de septiembre del 2001. Pero he tenido mi parte de fracaso y he tenido mi parte de experiencias negativas. Y estoy seguro que usted también. Y tal vez haya tenido dolor de la inexperiencia. Dolor porque todavía no sabía hacer las cosas, dolor porque no era un experto, dolor porque hizo muchas cosas mal. Pero dolor también por la incompetencia, de no ser competitivo, dolor del engaño, dolor del conflicto, dolor del cambio, porque a todo mundo nos duele cambiar. Y no se diga el dolor de una mala salud, el dolor de la enfermedad,
el dolor de las decisiones difíciles, el dolor de la pérdida económica, el dolor de la pérdida de relaciones, el dolor de no ser el mejor, el dolor de no ser el número uno, el dolor de no llegar, el dolor de ese viaje, el dolor de la responsabilidad, el dolor del compromiso. Cada quien tiene su propio archivo del dolor. Querer que todo el mundo sea feliz y tomar decisiones difíciles quizás sean tareas incompatibles. Pero sí le puedo decir, mi querido líder, que podemos convertir el dolor en ganancia. Porque la experiencia no es realmente la mejor maestra, pero sin duda sirve para mejorar. Sin duda sirve para mejorar. Si eso nos permite tener crecimiento, y un crecimiento significativo cuando usted es proactivo. Pero le voy a recomendar 5 acciones que todos tendríamos que hacer para que esas malas experiencias nos permitan crecer, nos permitan desarrollarnos y nos permitan tener éxito. Y la primera es escoger una postura positiva en la vida. Si usted escoge una postura positiva en la vida, le va a ir muchísimo mejor que si se conecta negativo. Pero, ¿qué es la postura en la vida? Es un término para describir el marco de referencia general de las personas, el conjunto de actitudes, suposiciones y expectativas que las personas tienen de sí mismo, o tienen de las personas, o tienen del mundo en general. Y componen las actitudes de las personas hacia el dinero, hacia las posiciones sobre su salud, hacia las expectativas de su familia, sus hijos, su negocio, etc. El producto de la postura en la vida de cualquier persona es en suma la manera de ver las cosas. Si tienden a ser optimistas o pesimistas, alegres o sombríos, confiados o suspicaces, amigables o reservados, valientes o tímidos, generosos o avaros, dadores o egoístas. Si usted puede mantener una postura positiva, en la mejor posición para manejar las malas experiencias y desarrollo positivo. Porque la vida, mi querido líder, no es de la manera que se supone que debe ser. La vida es de la manera que es. El modo en que usted la maneje es lo que marca la diferencia. Porque usted no puede controlar mucho de lo que sucede en su vida, pero sin embargo, sí puede controlar su actitud. Es decir, no importa lo que le pase, lo que importa cómo es que usted reacciona a lo que le pasa. Y cuando usted decide elevarse por encima de sus circunstancias y de esas experiencias negativas, usted va a llegar a otro nivel. Usted seguro va a ser diamante o superior en inmunotecnia. Pero tiene que estar decidido a encontrar el lado positivo de todas las malas experiencias que se le presenten. Porque
porque la vida, ya se lo dije, no es de la manera que se supone que debe ser. Es de la manera que es y punto. El modo en que usted la maneja es lo que marca la diferencia. Porque la vida está llena de bien, pero también está llena de mal. Yo no puedo controlar parte del bien y del mal. Así es la vida. Parte del bien y del mal va a salir siempre a mi encuentro. Y me encontrarán. Si tengo una postura positiva en la vida, el bien y el mal seguro que van a mejorar. Pero si tengo una postura negativa en la vida, el bien y el mal empeorarán. Por tanto, elijo y escojo una postura positiva en la vida, por mal que las cosas vayan. Y en gran medida, cada quien obtiene lo que espera. Quizá no siempre, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, ¿por qué yo tendría que esperar lo peor? ¿Por qué usted tendría que esperar lo peor? Mejor esperemos lo bueno, esperemos lo mejor y seguro lo mejor va a llegar. Y si usted puede hacer esto, esperar siempre lo mejor, la vida que usted tiene será más fácil de vivir. Porque de las lecciones de la vida, seguramente todos vamos a aprender lo mejor. Segundo punto, aceptar y desarrollar su creatividad. Las personas que aprovechan al máximo las malas experiencias son las que encuentran maneras creativas de afrontarlas. Y para esto le voy a ilustrar con una breve historia. Hay una historia de un granjero de pollos cuyas tierras quedaban inundadas casi todas las primaveras. Y él tenía que llevar sus animales, sus pollos, a una parte más elevada para que no se le ahogara. Y año tras año pasaba lo mismo. Y él no quería renunciar a su granja y mudarse a otro lugar porque era un lugar que le encantaba, era su pasión estar ahí. Pasaron varios años con las mismas malas experiencias año tras año. Y llegó un año que se le ahogaron, se le murieron todos sus pollos y su rebaño. Estaba tan deprimido y desolado por el dolor que tenía que le dice a su esposa, ya no más pollos, ya no más ovejas, ya no más granja. Hasta aquí. No puedo permitir que esto siga sucediendo y no quiero otro lugar. Pero no puedo vender no sé qué hacer. Y la esposa, con esa tranquilidad, esa paciencia y esa gran sabiduría, simplemente responde, ¿y por qué no compras patos? Vea qué fácil es la vida. Si se inunda, pues los patos no se le van a ahogar. Pero tenemos que ver las cosas positivas. Tenemos que verle lo bueno a todo lo malo que nos pasa. Y tercer punto, aceptar el valor de las malas experiencias. En una ocasión le preguntaron al presidente John F. Kennedy, ¿cómo usted se convirtió en un héroe de guerra? Con ese humor seco que lo caracterizaba, él respondió, fue muy fácil. Simplemente alguien hundió el barco en el que yo estaba.
porque siempre es más fácil ver algo positivo en una experiencia negativa. Mucho tiempo después de que sucede. En el momento no lo vamos a poder ver, pero pasa el tiempo y vemos las cosas tan fáciles, tan simples. Porque es difícil afrontar la experiencia negativa en el momento con una mentalidad positiva, ¿cierto? Pero sin embargo, usted lo puede hacer porque usted es capaz de aprender algo de ello. Cuarto punto, hacer cambios buenos después de aprender de las malas experiencias. Cuando usted se conecta positivamente, siempre va a aprender de lo malo. Aprendemos más de lo malo que nos sucede que de lo bueno. Porque no todo lo que uno afronta puede ser cambiado. Pero nada puede ser cambiado hasta que se afronta. Porque con frecuencia es necesaria una mala experiencia para que afrontemos los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. Tiene que pasarnos algo para poder cambiar. Si alguien tiene una grave enfermedad porque no cuidó de su alimentación, porque no hizo ejercicio, etcétera, como pudiera ser un ataque al corazón, después de esto hace cambios, come saludable, hace ejercicio, etcétera. ¿Cuántas personas tienen que estar enfermas para empezar a tomar el inmunocal? ¿Por qué no lo tomamos antes de enfermarnos para prevenir? Porque tenemos que aprender primero de la mala experiencia. Ahora estoy enfermo, ahora sí lo necesito. Es por eso que lo que hacemos a veces es difícil para unas personas. Poder crear la necesidad y la visión de que tomar inmunocal nos permitirá ser más saludables, ser más longevos, tener mejor calidad y estilo de vida. Pero tiene que pasarnos algo para tomar la decisión. Y esas malas experiencias a veces crean sentimientos en nosotros. Sentimientos que tenemos que afrontar e intentar cambiar. O a veces intentamos escapar de ellos. Y es como un instinto de lucha o huida. Por eso necesitamos entrenarnos a nosotros mismos para luchar por esos cambios positivos. Pero ¿cómo hacemos eso? Si nos duele. Con autodisciplina. Si tenemos esa autodisciplina, podemos lograrlo. Por eso, mi querido líder, la próxima vez que se encuentre en medio de una mala experiencia, recuérdese a usted mismo que está en la cúspide de una oportunidad, ya sea para cambiar y crecer. Porque el que lo haga dependerá del modo en que reaccione a esa experiencia. Y los cambios que realice serán el resultado de lo que cada quien quiere en su vida. Y finalmente, asuma la responsabilidad de su vida. Todos somos responsables de lo que nos pasa. No culpemos a nadie. No seamos víctimas de una mala experiencia. Todo lo que a mí me pasa, yo soy el responsable de eso. Todo lo que a usted le pasa, usted es el responsable de eso. Tenemos que reconocer. Y si usted reconoce, usted se va a hacer responsable.
Porque cuántas veces una mala experiencia victimiza a una persona por el resto de su vida. Y se hace víctima de una situación o de una circunstancia. Y gracias a esa victimez permanece como víctima permanentemente. Y si no hubiera podido sido por eso, yo sería exitoso. Si no me hubiera pasado tal o cual cosa, mi vida sería diferente. Si yo hubiera nacido en otro techo, otra historia sería la mía. No, señores. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de su vida en base a las decisiones que hemos tomado, sean buenas o sean malas. Y no importa lo que me haya sucedido, ni lo trágico o malo que haya sido. Eso no importa. A veces, cuántas personas por una situación tal vez no tan significativa abandonan el proyecto. Como decimos, tiran la toalla, no hayan la puerta, no hayan qué hacer. Y es mejor huir que enfrentarlo y retarse a usted mismo, a ser proactivo, a ser exitoso, a ir por lo que la vida le tiene preparado, a ir por lo que usted merece tener, sino que se rinde antes de empezar. Y se victimiza, porque yo, es que no soy bueno para esto, es que a mí no se me da, es que si yo fuera doctor, es que si yo fuera esto, es que si yo fuera lo otro, es que si yo supiera hablar en público. No, señor, si no sabe puede aprender. Y solo hay un paso para salir de ahí, que es decir, puedo, quiero y lo haré. Y cuando usted dice, yo sé que puedo, yo sé que quiero, yo sé que lo haré, su vida va a ser diferente. Porque sé que puedo, sé que quiero y lo haré. Como dice ese gran maestro Allen Rey. Sé que puedo, sé que quiero y lo haré. Y si usted quiere su diamante, haga su diamante. Porque usted lo puede hacer. Usted tiene capacidades infinitas. Si aún no tiene las habilidades, las puede adquirir. Si aún no tiene la preparación, la puede adquirir. Si no conoce gente, puede conocer gente. Y puede adquirir cualquier habilidad que usted necesite para llegar a donde usted quiere llegar. Por eso yo lo invito este día que aplique el máximo poder que está dentro de usted para salir del dolor y de las malas experiencias. Que evalúe su actitud hacia las malas experiencias o experiencias negativas que haya en este momento en su vida. Que evalúe el rumbo que usted está tomando. Que evalúe a dónde usted quiere llegar. Que le dé valor a lo que usted tiene. Que sea optimista, que sea proactivo, basándose en su propia experiencia, basándose en su historia personal. Y si usted parte desde ahí, parte desde el fracaso, parte desde la tragedia, parte de los problemas, de los desafíos, de los retos y de las circunstancias que haya en su vida, y lo hace proactivamente, usted va a ser exitoso. Y usted contará su historia de éxito algún día. Porque el dolor, mi querido líder, es inevitable. Pero lo podemos ignorar.
porque las malas experiencias nos encontrarán por más que huyamos de ellas. Pero si las enfrentamos proactivamente y positivamente, seremos exitosos. Que tenga un día lleno de buenas experiencias, lleno de grandes expectativas y con una visión totalmente proactiva de que usted es capaz de definir el dolor para tener éxito. Que Dios me lo bendiga abundantemente. Gracias, mi líder.